Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Ambrosio y los invito a que me acompañen en este nuevo proyecto que inicia Escribe Cine AC. Este proyecto en el que cada semana les estaremos entregando varias cápsulas e intervenciones acerca de lo que se trata el séptimo arte, desde críticas, reseñas, entrevistas. Vamos a hacer mesas de discusión donde ustedes podrán conocer más acerca de este mundo. ¿Qué es la escritura? La escritura es una forma de expresión, de comunicarse, una forma de arte. ¿Qué mejor manera de iniciar este primer programa de Escribe a Cine AC que hablando de la escritura para cine? Para ello tenemos aquí con nosotros a un invitado muy especial. Y bueno, para inaugurar, para padrinar este primer segmento de este espacio, tenemos con nosotros al guionista Patricio Sáez. Pato, muchas gracias. Muchísimo gusto, gracias por invitar. Primero que nada, hablar un poquito de cómo surge el guión cinematográfico. Bueno, la historia del guión cinematográfico es un poco misteriosa, porque realmente se sabe más la historia del cine, no tanto el guión. Pero entre lo poco que se sabe de la historia del guión cinematográfico, tal cual, el cine empieza básicamente como registrando movimientos, la llegada del tren a París, eventos muy pequeños, y no había una necesidad de contar una historia. El primero que se preocupa por contar una historia es Méliès, y Méliès, como no tenía esta aproximación documental de salir y registrar un evento de la calle, como sí tenía que recrear y sí tenía que construir, él inventa un primer formato de guión muy básico, que básicamente, como dices, es como una escaleta, es decir, era como una lista de las locaciones donde iba a grabar. Lo que pasó ahí es que, a través de Méliès, lo que hace es que el cine rompe con esta idea de registrar eventos y ya se convierte en algo que cuenta historias. El paso siguiente en la historia del guión cinematográfico viene en esta película que se llama El Gran Asalto del Tren, de Porter, que en ese ya había como un formato de guión donde se ponía el encabezado de la escena y había una descripción de lo que pasaba. O sea, llegan los ladrones, se roban el banco y todo este asunto, y había como toda, ya una documentación de lo que era la historia. En sí, así va avanzando y de alguna manera se parece un poco al guión que nosotros conocemos ahorita, pero el punto de quiebre, o lo que es interesante es, llega un actor que se llama Thomas Ince, y lo que él hace es, como en Estados Unidos estaba en auge la revolución industrial, y básicamente lo que hace Henry Ford es dice, ¿para qué fabrico un coche si puedo fabricar 100 en masa? Y entonces deciden hacer las películas así, porque hago una película se puede hacer varias en masa. Exacto. Y entonces la bronca que había ahí es que los guiones, había un formato como el de Méliès, había unos formatos más literarios, había unos formatos más como de teatro, no había una uniformidad, y él empieza a investigar como el método de producción en masa de Henry Ford, y él lo traduce al guión, porque normalmente cuando se habla del guión, se habla que es una cosa creativa y es una cosa de expresión y todo, pero el guión cumple una función muy importante que es un documento administrativo. Entonces él inventa lo que le llaman el guión de continuidad, y en la versión que hace Thomas Ince, o en la creación que hace Thomas Ince, ahí sí era muy específico, donde se decían qué aparecía en pantalla, los cortes, cuándo duraba y hasta cuánto iba a costar cada hoja, ¿no? Porque si iban a hacer muchas películas tenían que tener un control monetario. Hace un formato de guión mucho más desarrollado, que tendría que ser más parecido a lo que conocemos hoy en día como el guión técnico, y de alguna manera se respeta ese formato de guión varios años, y el gran cambio siguiente es cuando, si no recuerdo, en 1948, en Estados Unidos, lo que pasa es que finalmente quien producía la película también era quien la exhibía, y de alguna manera eran oligopolios. Entonces, hay un juicio donde el gobierno de Estados Unidos se pelea contra los oligopolios y entonces les dice, nada más puedes hacer 5 películas, las demás te la tiene que hacer alguien más, ¿ok? Y entonces ahí es donde los directores pierden como el control y donde los estudios cobran fuerza, y en este aspecto, lo que hacían los estudios es básicamente, sabían que iban a producir 5 y iban a contratar varios por afuera, entonces necesitaban un formato de guión que ya se centrara en la historia, que ya no se centrara en lo técnico. Entonces se regresa un poco al guión que había hecho Porter, o de alguna manera el guión que conocemos ahorita es más parecido al de Porter, nada más se le incluyeron los diálogos, y ese básicamente es el guión que conocemos ahorita. Algo que decía, por ejemplo, Pasolini es que no se puede tratar al guión, o sea, ya sabes, la discusión de siempre, que si el guión es literatura o no es literatura, pero me parece muy interesante que lo que dice Pasolini en uno de sus libros, que dice, no se puede tratar la narrativa de cine con la misma teoría de la teoría literaria ni la teoría teatral. No se puede porque es un lenguaje totalmente diferente. Es polémico, ¿sí me explico? Es polémico porque de alguna manera sí puede haber posturas como las de Pasolini, que finalmente dicen que no es un asunto literario, como hay posturas en contra que también sí dicen que es un asunto literario.
Y es curioso porque de alguna manera si hay un uso del lenguaje, si hay una construcción de una historia, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista literario, en la teoría literaria hay una corriente que son los estructuralistas. Sí, sí, sí. Y el guión de alguna manera se adapta mucho a los cánones que piden los estructuralistas. No tanto la teoría del lector o no tanto otros tipos de teorías que hay en la teoría literaria. ¿Qué es más importante, tener una historia o tener algo que decir? Yo desde mi punto de vista guionístico creo que lo más importante es la historia. Finalmente lo que la gente va al cine yo creo que es a emocionarse, a engancharse con los personajes, a divertirse, a sufrir. Y de alguna manera detrás de todo eso, lo que sustenta todo eso, sí hay como una teoría o una moraleja, por llamarlo de alguna manera, que te sustenta toda esta construcción de eventos, toda esta construcción de acciones, todo este tipo de cosas. El problema cuando se pone en primer plano lo que se tiene que decir sobre lo que pasa o sobre los eventos, ahí sí es donde ya la historia no es tan importante, ya me interesa el mensaje del autor, y yo creo que puede ser riesgoso, ¿sí me explico? Porque, ¿qué pasa si yo no conecto con el mensaje del autor? ¿Qué pasa si yo no conecto con sus ideas? Y es como un ejemplo que pongo mucho en clase. Yo les pregunto a los alumnos, ¿vieron Batman? Y dicen, no, pues sí la hemos visto, qué gran película. Y todo les digo, ¿qué quiso decir Nolan? Nadie me lo puede decir, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que sí, aunque hay de alguna manera subconscientemente abajo de los eventos una idea que subyace o sirve como de algo que los une, no necesariamente tienes que poner algo en pantalla como tienes el valor te vale o alguna cosa así para que la gente lo vea, ¿no? ¿Cómo hacer como guionista que esa historia también se mezcle con eso de lo que tengo que decir y salga pues una historia que se permee de ambas partes, ¿no? Hay unas cosas que son como muy precisas, muy cuantitativas, pero otras cosas que son meramente misteriosas y mágicas, ¿no? Y si fuera algo estrictamente metodológico, pues todos podrían escribir o todos tendríamos grandes películas bajo la manga, y eso no necesariamente es cierto. Y ahí es donde entra la parte pues, misteriosa de por qué se te ocurre esta historia, por qué te hace llorar esto, por qué el otro. O sea, ya entra como al más profundo de cada quien. Y sí, aunque no hay un método probado para escribir, o sea, tú puedes partir de una idea, ¿sí me explico? Y a partir de ahí ir construyendo, aunque corres el riesgo de que la idea esté tan enfrente que los personajes y lo demás no es interesante, o lo que yo creo que a mí me pasa, o siento que es lo más común o lo más frecuente, es tú escribes una historia y como los bebés, hasta que no le ves el nombre, no sabes cuál es el tema. ¿Sí me explico? En tu trayectoria como escritor de cine y de televisión, ¿qué es la ficción para Patricio Sáiz? Pues mira, la ficción es raro, o sea, la ficción es como pues una extraña pasión, ¿sí me explico? O sea, yo creo que no hay nadie, o sea, yo lo relaciono como con el chocolate o la música, o sea, no conozco a nadie que no le guste el chocolate, no conozco a nadie que no le guste la música, o sea, como no conozco a nadie que no le gusten las historias, y eso pues es algo a mí que siempre me ha encantado, o sea, yo me acuerdo antes de estudiar cine, yo decía, híjole, seré director, seré fotógrafo, seré actor, no sé qué podría ser, y pues descubrí que lo mío son las historias. Entonces, pues yo siento que yo necesito contar una historia de alguna manera y necesito contarla bien. O sea, pues es como enamorarse, no lo puedes explicar, te pasa. ¿Cómo maneja Patricio Sáiz esa cuestión de la ficción? O sea, ¿y cómo se aboca a la página en blanco y se pone a escribir? Pues mira, es muy chistoso porque existen como muchos misterios alrededor del evento, pero básicamente se sienta uno y le escribe, o sea, no hay mucho para dónde buscar, ¿no? O sea, siempre que das pláticas, cosas de ¿cómo le haces? Pues me siento y tecleo, como le hacen todos. ¿Y qué es lo que hay un poco atrás? Pues es un poco como de feromona narrativa, o sea, encuentras algo que te prendió y te atrae y ya te enganchaste. O inclusive tú te acuerdas de algo que te pasó de chiquito o algo que de aquí puedes sacar una película. O inclusive ver una cosa que a mí me parece que es una gran fuente de historias, es la nota roja. Y en la nota roja, aquí está buenísimo, ¿no? Esto para una película. Las historias están fluyendo alrededor de nosotros. Ahora sí que nosotros tenemos que sacar como la caña y pescarla, ¿sí me explico? Yo creo que a veces todos tenemos muchas cosas que contar, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que contar, pero pocos saben escribir. ¿Tú qué opinas de eso? Hay que dividir una cosa porque todos tenemos cosas que contar, pero no todo lo que contamos es necesariamente interesante. Y no todo lo que quieras contar necesariamente es para pedirle 20 millones al erario mexicano y ponerlo en una pantalla, ¿sí me explico? O sea, a mí me pudo haber cortado mi novia y yo sufrí muchísimo, pero si yo se lo platico al resto del mundo va a decir, güey, te cortó tu novia como han cortado novias a millones de personas, no es interesante. Entonces creo que una cosa sí es bien importante, ser bien crítico con lo que tú quieres contar y decir, bueno, ok, esto para mí es padrísimo, ¿sí me explico? Pero para el resto del mundo, ¿qué? ¿No? O sea, de alguna manera escribir historias tiene este asunto que es como echarse pedos. Pues a ti no te huelen, pero a lo mejor al resto de la gente les apesta. Y una vez que uno tiene como el potencial de escribir una historia,
pues normalmente uno de los grandes errores es que escribimos historias en la cabeza, ¿no? Y, ay, sí, voy a contar, y voy a contar, y voy a contar, y voy a contar. Pues te sientas y tienes que sacarla, ¿sí me explico? Hasta que no termines la historia no cuenta como terminada. Y ya ahí, pues ya entrarás en un proceso de ir a buscar un productor, o de ir a buscar un director, o buscar actores, y ver cómo se empuja esa historia. O sea, una cosa que es, al mundo no le urge que tú cuentes historias. O sea, tú tienes que entender que le urges a ti, y tú tienes que encontrar la manera de sacarla. O sea, es un poco un asunto de lucha. Sí, o sea, hay una formación de escritura y de lectura por parte de la gente pues, que escribe para cine, teatro, lo que sea, pero los productores... No, mira, yo creo que hay dos cosas, o sea, hay como muchos vicios que estén en nosotros cambiarlos, ¿no? Una es, que yo creo que es una de las cosas más graves del cine mexicano, son los escritores por convocatoria. Que es decir, cuando sale una convocatoria de IMCINE o del FONCA, o sea, todo el mundo escribe, ¿sí me explico? Se termina la convocatoria, nadie escribe en todo el año, ¿ok? Entonces, pues si tú nada más en año nuevo sales y te metes al gimnasio y quieres bajar 30 kilos la primera semana de enero, pues no va a funcionar, o sea, tienes que estarle dando todo el año. Entonces, esa es una cosa que tiende a pasar mucho, ¿no? Y pues sí, evidentemente hay todo tipo de productores en México, hay productores con los que sí sientas y te cuestionan el guión, y creo que una obligación de un productor es como que te tiene que sacar lo mejor como guionista, ¿sí me explico? Y tiene que empujarte y decirte, no está bien, y tiene que confrontarte, y tú tienes que sacar lo mejor de ti. Como también hay otros productores que dicen, ah, mira, ya con esto lo meto a la oficina, ya me metí 20 millones, me vale gorro si le va bien a la película, ¿no? Y eso creo que sí es un poco más dañino, ¿sí me explico? Okay. Pero yo creo que hay esos dos vicios permeando, o sea, ¿cuántos escritores son realmente profesionales que estén todo el año escribiendo? Tú como guionista, ¿qué recomendarías de entrada, o sea, para alguien que está como empezando por esa vía, ¿no? O sea, que quiere empezar a escribir. De entrada, pues escribir, ¿no? Pero... escribir es y leer, okay. ¿No? Bueno, escribir, leer y ver películas. Y ¿no? Ver películas, ¿no? Prepararse, ¿no? O sea, creo que una cosa bien importante es que como que todos de repente pensamos y decimos, ay, ya vi mi película en los pósters en el Cinépolis y ya me vi ganando premios y todo el mundo diciendo, qué padre te quedó y todo eso. Pero vemos el resultado y a la gente no le gusta ver el proceso. Y algo que tenemos que entender es el proceso. Y finalmente, si vas a escribir un guión, tienes que estar dispuesto a sufrir. Un guión trae implícito el sufrimiento, ¿okay? No es una cosa fácil. Entonces, lo que yo creo que hay que entender es, hay que visualizar, sí, yo ahorita saliendo de aquí puedo decir, voy a escribir una película de la entrevista que me hizo Gustavo, ¿sí me explico? Y ya me vi ganando Oscars y todo, pero lo que no veo es que voy a llegar a mi casa, voy a aprender el programa de la computadora, va a estar una página en blanco, voy a empezar a escribir, a las 3, 4, 5 páginas me voy a empezar a sentir inseguro, y luego lo que me va a pasar es, voy a entrar mi inseguridad contra mí y va a decir, híjole, es que, ¿para qué estoy escribiendo esto? Esto es una porquería, estoy gordo, estoy feo, nadie me quiere, soy un fraude. Total. Total, ¿no? Charlie Kaufman. Es algo muy chistoso porque cuando escribes, te inventas todo tipo de pretextos. No, es que mi peli no se hace porque el cine no me apoya, y yo soy el nuevo Tarantino y no se dan cuenta y todo eso. Pero realmente el mayor problema de escribir es tu inseguridad. Porque es un trabajo muy solitario y es confrontarte contigo mismo. Hay una diferencia entre la gente que lo hace como hobby y hay una gente que lo hace como profesional. Para la gente que lo hace como hobby, sí, ellos tendrán todas las ideas, que la inspiración, que el bloqueo y todo esto. Pero la gente que lo hace como profesional tiene que entregar resultados. O sea, así como un médico o una cajera del Oxxo tiene que hacer su chamba y tiene que entregar resultados, el guionista profesional tiene que entregar resultados. Todo el mundo es muy entusiasta al principio, pero a lo largo del proceso no todos terminan. O sea, cuando vas a las fiestas o estás en la cineteca, todo el mundo está escribiendo su guión. Pero ¿quién lo terminó? ¿Quién lo enseñó? Sí, ¿Sí me explico? Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto sirve saber, pues, ahora sí que lo que te dice McKee, lo que te dice Snyder? Yo de pronto digo, es que, o sea, con leer el libro no vas a empezar a escribir un guión perfecto y vas a saber cómo escribir. Yo creo que como escritor, tu obligación es tener todas las herramientas a la mano, ¿sí me explico? Así como un buen doctor tiene todas las maneras de curar, pues tú como escritor tienes que tener todas las herramientas que tengas. Entonces creo que sí es importante conocerlas para que en la medida que te funcione o no, pues los tomes o los abandones. Eso es lo que es importante, ¿no? O sea, y fíjate, es muy chistoso porque sí hay ciertas empresas en México que si no trabajas bajo tal teórico, ni traigas el guión. Entonces, yo creo que es muy importante conocer un poquito de todo, ¿no? ¿Qué les dirías, o sea, de la importancia de narrar en cine, en general? Pues todos realmente pues entendemos el mundo como historias, ¿sí me explico? Cuando uno llega a su casa en la noche, pues cuentas una historia, entonces las historias son muy importantes para todos nosotros. Y bueno, pues hay que contarlas, ¿sí me explico? Y hay que tratar de contarlas lo mejor posible, hay que tratar de contarlas bien. El guión es la cosa más democrática que hay. O sea, básicamente con lo que tú trabajas,
es con las mismas herramientas que trabaja el guionista mejor pagado de Hollywood. Que es decir, es tu cabecita, tus manitas y ya si te quieres ver así una buena impresora o una silla, ¿ok? El único que te detiene eres tú, o sea, esa es la regla. Pues muchas gracias, Pato, por haber venido aquí con nosotros a inaugurar este espacio. Y pues gracias por todos los conocimientos que nos diste. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la gente de Escribe Cine que invitó y pues bueno, esperemos que me inviten otra vez. Gracias. Pues así fue nuestro primer programa de Escribe Cine AC. Los invito a que nos comenten. Pueden escribirnos a las páginas de Escribe Cine en Facebook o en Twitter. Me pueden escribir a mí en mi Twitter personal, @GusKubrick. Los invito a que se suscriban al canal y que nos sigan cada semana, donde estaremos hablando y trayendo muchos temas interesantes sobre la labor del séptimo arte.